La tripulación del Tigre alemán pereció al instante, aunque el blindaje de su tanque no tenía ni una sola perforación pasante. En el año 1943, los Tigres y Ferdinands alemanes fusilaban a las máquinas soviéticas como en una galería de tiro, sin temor al castigo. Su blindaje parecía eterno, pero un día, cerca de Kursk, un artillero alemán vio en su mira no la silueta habitual de un tanque, sino una extraña casamata achaparrada con un cañón que parecía un tronco. Un disparo, y la torreta de 8 toneladas del Tigre voló 10 metros, clavándose con el cañón en la tierra como una cruz de tumba. El poder tiene su precio, sangre en los oídos de la propia tripulación, y barras de torsión reventadas por el retroceso. Contaremos cómo este cazabestias de acero enseñó a los alemanes a temer a cada arbusto, cómo demolía casas junto con francotiradores en Berlín y por qué sus proyectiles ignoraban el blindaje, rompiendo simplemente los huesos del propio tanque. Prepárense, aquí no habrá maniobras elegantes, solo olor a quemado, chirrido de metal desgarrado y el triunfo de la fuerza bruta. El chirrido de metal contra metal es el sonido más aterrador de la guerra. No la explosión, ni el silbido de la mina, ni el estertor de un moribundo. Lo más aterrador es el chillido del rebote, un aullido corto, agudo y burlón, cuando el bloque de acero, en el que está puesta toda la esperanza de la tripulación, roza el blindaje enemigo y se va al cielo, dejando solo un rasguño. En enero de 1943, este sonido se convirtió en la marcha fúnebre para los ases de los tanques soviéticos. Invierno cerca de Leningrado, zona de la estación MYA. Turberadas congeladas y un bosque ralo atravesado por trazadoras. Aquí los tanquistas soviéticos se enfrentaron por primera vez con una realidad que la mente se negaba a aceptar. 60 toneladas de oscura ingeniería alemana. El Tigre. Salió de la niebla, anguloso, pesado, desproporcionadamente enorme, y tachó todos los manuales tácticos del Ejército Rojo. Los T-34, los caballos de batalla de la guerra, se agitaban ante él como una manada de lobos ante un oso. Distancia, 500 metros. Disparo, destello, el sonido del golpe y silencio. El tanque alemán ni siquiera redujo la marcha. Su blindaje frontal de 100 milímetros de espesor se tragó el proyectil soviético de 76 milímetros sin atragantarse. Las tripulaciones de los 34 giraban febrilmente los volantes, acortando la distancia. 300 metros, 200, disparos a quemarropa. El resultado era el mismo. Chispas, el chillido del rebote y el giro lento de la torreta del Tigre. Los 88 milímetros de su cañón miraban directo al alma del artillero soviético. El estruendo del disparo del cañón alemán fue seco, como el crujido de un hueso al romperse. El tanque soviético se incendiaba al instante, convirtiéndose en una tumba colectiva de hierro al rojo vivo y diésel ardiendo. En los búnkeres del Estado Mayor reinaba una atmósfera de pesada impotencia de plomo. El aire estaba gris por el humo del tabaco barato. Los oficiales se inclinaban sobre mapas e informes, pero en sus ojos no se leía astucia táctica, sino una rabia sorda. Las matemáticas de la guerra habían dejado de cuadrar. Durante mucho tiempo se pensó que el calibre 76 milímetros era la respuesta universal, pero a la física no se la engaña. La energía cinética del proyectil F-34 simplemente no bastaba para romper el acero cementado de Krupp. Golpeábamos al enemigo con un bisturí cuando se necesitaba un hacha. En el refugio del comandante de la brigada de tanques hacía frío, pero el sudor corría a chorros por los rostros de los reunidos. Sobre la mesa había un fragmento de blindaje, un trozo de metal mellado y fundido, traído por la exploración desde la tierra de nadie. Informe. La voz del coronel sonaba ronca, como si se hubiera desgarrado las cuerdas vocales gritando sobre el ruido del combate. El ingeniero mayor, sentado enfrente, se frotó nerviosamente la mejilla sin afeitar. Sus dedos estaban negros de grasa y hollín. 3 impactos, camarada coronel. 3. Distancia, 250 metros, con subcalibre. ¿Resultado? Una abolladura de 20 milímetros de profundidad. Descascaramiento de la capa superior. La tripulación enemiga no perdió capacidad de combate. Nuestra máquina fue destruida por el fuego de respuesta.
¿Y los KV, los tanques pesados? El KV-1 no alcanza a salir a posición, es demasiado lento, y si sale, su cañón es el mismo, 76 milímetros. Golpeamos una puerta cerrada mientras nos fusilan a través de la mirilla. El coronel golpeó la mesa con el puño estruendosamente. Los lápices saltaron y rodaron por el mapa. Entonces somos blancos, simplemente blancos móviles. Los alemanes tienen un brazo largo, y nosotros intentamos alcanzarlos con un cuchillo. «Se necesita otro calibre», dijo en voz baja el artillero que estaba de pie junto a la entrada. Fumaba un cigarrillo liado a mano, inhalando profundamente hasta el filtro. «No los perforaremos con una aguja. Hay que aturdirlos, romperlos». «¿Y qué propones? ¿Arrastrar cañones de cuerpo de ejército a la primera línea?», reprochó el ingeniero. «Las dotaciones morirán un minuto después de abrir fuego. La óptica del Tigre permite ver una mosca en la nariz a 1 kilómetro. Las ametralladoras barrerán a los artilleros antes de que logren cargar». «Entonces hay que esconder el cañón detrás del blindaje». «No tenemos un blindaje que aguante sus 8-8, y no hay chasis para eso. Si ponemos un obús en el KV, la torreta se atascará por el peso. El anillo de la torreta no aguantará el retroceso. El tanque se volcará al diablo». El silencio se apoderó del refugio. Solo se oía cómo en algún lugar lejano, en la línea del frente, retumbaban las explosiones. No era solo un problema técnico. Era un callejón sin salida, una crisis de doctrina. La construcción de tanque soviética, que se enorgullecía de su masividad y maniobrabilidad, se topó con el muro de acero de la superioridad tecnológica del enemigo. Los felinos alemanes, tigres y pronto se esperaban también panteras, dictaban sus condiciones. Podían matar desde 1500 metros, permaneciendo invulnerables. La aritmética de la muerte era simple y cruel. Para destruir un tigre, había que sacrificar 5 o incluso 10 tanques medianos. Era un intercambio que ni siquiera un país enorme podía permitirse. La gente moría no por errores del mando, sino porque sus armas físicamente no podían dañar al enemigo. Los artilleros lloraban de rabia al ver cómo sus proyectiles rebotaban en los costados grises, dejando solo nubes de chispas. Los conductores mecánicos exprimían los motores al máximo, intentando flanquear, pero los tanques alemanes giraban sobre su eje con una velocidad aterradora para su masa. «Se necesita un mazo», dijo de repente el coronel, mirando el fragmento fundido. «No hace falta perforar. Al diablo con la perforación. Si no podemos atravesar su piel, tenemos que romperles los huesos. Un golpe de tal fuerza que les revienten las bombillas adentro. Que las soldaduras se abran. Que la tripulación se convierta en gelatina por la contusión». El ingeniero levantó la vista. En sus ojos brilló una luz fría y calculadora. «Cañón obús ML-20, calibre, 152 milímetros». «Pesa 7 toneladas», objetó el artillero. «La longitud del cañón es de casi 5 metros. ¿Dónde lo vas a poner? ¿En una carreta?» «En la base del KV-1S. Quitamos la torreta. Hacemos una casamata fija. Ahorramos peso. Quedará como un fuste autopropulsado. Eso no será un tanque, será un ataúd sobre orugas, sin ametralladora, sin torreta giratoria». «No será un tanque», cortó el coronel. «Será un argumento, definitivo e irrevocable». Esa noche se envió el informe hacia arriba. No había pánico, solo cifras secas de pérdidas y una conclusión dura. Los tanques y cañones antitanque existentes son ineficaces. Se requiere una solución urgente y extraordinaria. El tiempo no se medía en días, sino en la cantidad de tripulaciones calcinadas. El frente exigía no solo una nueva arma, sino un monstruo capaz de devorar el zoológico alemán. En algún lugar de la retaguardia, en la fría Chelyabinsk, los diseñadores aún no sabían que tendrían que lograr lo imposible. Pero en la primera línea, entre el hollín y el metal retorcido, la decisión ya había madurado. La idea nació de la desesperación, del olor a carne quemada y del sonido del rebote inútil. La época de los pinchazos ligeros había terminado. Se avecinaba el tiempo de la artillería pesada a fuego directo. El tiempo en que la física de la masa y la onda expansiva se convertirían en la única ley de supervivencia. La orden del Comité Estatal de Defensa cayó sobre la mesa de Joseph Kotin en Chelyabinsk como una losa de hormigón.
Tankograd, envuelta en vapor helado y polvo de carbón, recibió una tarea que, según todas las leyes de la lógica de ingeniería, era irrealizable. Plazo: 24 días. No para desarrollar el concepto, no para crear una maqueta, sino para sacar del taller una máquina de combate lista, capaz de entrar en batalla. No era una fecha límite, era una sentencia que solo la muerte podía posponer. En la oficina de diseño de la fábrica Kirov no hubo pánico. Simplemente no quedaban fuerzas para ello. Había una concentración fría y rabiosa de personas acorraladas. La tarea sonaba como un oxímoron técnico. Tomar el cañón obús ML-20 de 152 milímetros, una pieza de artillería de campaña voluminosa y pesada, y meterla dentro de un tanque. No cabrá, dijo sordamente el ingeniero principal, mirando los planos del chasis KV-1S. La recámara ocupa la mitad del compartimiento de combate. El retroceso del cañón al disparar es de más de 1 metro. ¿Dónde metemos a la tripulación? ¿Lo sentamos sobre el blindaje? Cotting no miraba al plano, miraba al calendario. Quiten la torreta, corten el anillo, suelden la casamata directamente al chasis. El centro de gravedad subirá, la máquina se volverá inestable. Ensanchen la base, refuercen las barras de torsión, hagan lo que quieran, pero el cañón debe estar aquí, y debe disparar. El trabajo no comenzó con mesas de dibujo y papel. No existía tiempo para el diseño clásico. Los planos se dibujaban con tiza directamente sobre las láminas de acero blindado que yacían en el suelo del taller. Los marcadores se arrastraban sobre el metal de rodillas, trazando las líneas de corte, y tras ellos ya iban los soldadores. El aire en los talleres se volvió denso por el humo gris y el olor a ozono. El arco eléctrico siseaba las 24 horas, quemando el oxígeno y los ojos. La gente trabajaba en turnos de 18 horas, durmiendo justo al lado de las máquinas, sobre montones de trapos aceitosos. El problema principal radicaba en la física del retroceso. El ML-20 era una bestia. Al disparar, lanzaba un proyectil de casi medio quintal con tal energía que en el suelo el afuste era sostenido por potentes rejas que se clavaban en la tierra. Aquí, toda esa energía monstruosa debía ser absorbida por el chasis del tanque. Si los cálculos resultaban erróneos, el primer disparo no solo arrancaría el cañón de sus soportes, sino que desmoronaría el casco por las costuras de soldadura y convertiría la transmisión en un montón de engranajes. En el taller de montaje había un estruendo que hacía vibrar la base de hormigón del suelo. Las grúas puente arrastraban con un aullido forzado los enormes cañones de los obuses. El cañón con el freno de boca pesaba toneladas. Para instalarlo en la tronera de la casamata, se requería la precisión de joyero de un operador de grúa trabajando al límite del agotamiento. Un movimiento incorrecto de la palanca y el tubo de acero de varias toneladas aplastaría a los mecánicos que guiaban los muñones hacia los nidos con las manos. ¡Arriba! ¡Arriba despacio!, gritaba el maestro, superando el ruido de los martillos neumáticos. Su rostro estaba gris por el polvo metálico incrustado. ¡Alto! ¿A dónde tiras, maldito? ¡El muñón se atascó! El soldador, colgado del blindaje, se levantó la máscara. Ojos rojos, inflamados. «No entra, Petrovich. El marco es estrecho. Hay que cortar. Corta en vivo. No hay tiempo para rehacer la fundición. Corta el bisel. Refuerza con cartelas. Se va a romper. Si no dispara, nos fusilarán de todos modos. ¡Corta!». Los ingenieros lograban lo imposible. Cruzaban un erizo con una serpiente. El obús tenía carga separada. Primero el proyectil, luego la vaina con la carga de pólvora. Esto requería espacio para el trabajo del cargador. En la estrecha casamata, atiborrada de munición, cada centímetro valía su peso en oro. Había que cambiar la disposición de los agregados sobre la marcha. Los tanques de combustible se movían, el cableado se reubicaba, la estiba de munición se embutía en cualquier nicho libre. ¿Ergonomía? Nadie pensaba en ella. Solo pensaban en cómo meter 20 proyectiles y 20 cargas en una caja de acero, de manera que no detonaran por un impacto accidental. El tanque, que recibió el índice KV-14, más tarde convertido en SU-152, nacía feo. No era una máquina elegante para desfiles. Era un trozo funcional de hierro, soldado toscamente,
con cicatrices de discos de amolar y regueros de metal. La casamata alta lo hacía parecer una cripta sobre orugas, pero en esa tosquedad se sentía una fuerza primitiva. El día 20 ocurrió un incidente en el taller. Durante el montaje de la máscara del cañón se rompió un cable. La pesada placa de blindaje se desplomó, milagrosamente sin herir a nadie, pero dañando la recámara del cañón. El silencio que siguió al estruendo fue más aterrador que el propio sonido de la caída. «Reemplacen el cañón». La voz de Cotin era tranquila, pero en ella resonaba acero. «No hay cañones de repuesto ensamblados, camarada ingeniero jefe. La próxima entrega de la fábrica de artillería es en 3 días. Sáquenlo del banco de pruebas del polígono, de noche, para que en la mañana la máquina esté lista». «Pero eso es una violación del protocolo de pruebas. Los protocolos los escribiremos después de la victoria. Procedan». La máquina se ensamblaba como un juego de construcción donde las piezas tenían que ajustarse a mazazos y maldiciones. Pero se ensamblaba. El 24 de enero de 1943, las puertas del taller de montaje se abrieron de par en par. El aire helado golpeó los rostros, mezclándose con el calor del metal que se enfriaba. El primer modelo salió al patio de la fábrica. El motor rugía, expulsando nubes de humo negro. Las orugas chirriaban sobre el hormigón congelado. Exteriormente, el autopropulsado se veía aterrador. El enorme cañón con freno de boca ranurado sobresalía de la placa frontal como la trompa de una bestia prehistórica. Era desproporcionada, con la casamata desplazada hacia adelante, lo que creaba la sensación de un luchador agazapado, listo para golpear. Nada de estética. Solo amenaza pura y concentrada. El ingeniero jefe se acercó a la máquina y puso la mano sobre el blindaje frío. La vibración del diésel V2 se transmitía a través del guante. La máquina estaba viva, respiraba. Pero por ahora era simplemente un tractor con cañón. Nadie sabía qué pasaría cuando este monstruo hiciera su primera inhalación profunda, cuando metieran en la recámara un proyectil de 48 kilogramos y apretaran el gatillo. «Al polígono», lanzó brevemente Cotin, sin quitar la mano del blindaje. «Cargan los proyectiles inertes. Comprobaremos si se aguanta a sí misma». En Cheliabinsk ya oscurecía. La luz de los faros recortaba remolinos de nieve. La columna de probadores de la fábrica se dirigió al polígono. La gente se caía de cansancio, pero nadie podía dormir. La adrenalina quemó el sueño. 24 días de trabajo infernal se comprimieron en un punto, el momento del disparo inminente. Nadie decía en voz alta que todos tenían miedo. Miedo de que se rompieran los soportes, de que estallara la soldadura, de que la tripulación quedara sorda o se asfixiara por los gases de la pólvora en el espacio reducido. La teoría había terminado. Los planos quedaron en el taller. Ahora solo hablaba la física. Y esa conversación prometía ser ruidosa. En el campo nevado del polígono, donde había un tanque alemán capturado que se usaba como blanco, se preparaba el nacimiento de una nueva era de guerra. Una era donde el blindaje ya no salva y el calibre tiene una importancia decisiva. El conductor mecánico apagó el motor. Se hizo un silencio vibrante, que en unos minutos debía ser roto por un trueno capaz de sacudir los cimientos mismos del combate de tanques. El polígono recibió a los probadores con un viento punzante y una blancura que hacía lagrimear los ojos. A 1 kilómetro de distancia se veía la silueta negra del blanco. Era un tanque alemán capturado cerca de Stalingrado. Su casco había sido reforzado con placas de blindaje adicionales, imitando la proyección frontal de las máquinas pesadas más nuevas de la Wehrmacht. Se erguía como un monumento al orgullo tecnológico alemán, anguloso, depredador, pareciendo indestructible incluso en su silencio inmóvil. Dentro de la casamata del autopropulsado estaba tan apretado como en una mina. El cargador, un tipo robusto con manos de herrero, levantó el proyectil con un gruñido forzado. 48 kilogramos de acero y explosivos, granada de alto explosivo y fragmentación 530. No era una aguja perforante elegante, sino un lingote de hierro fundido romo, creado para la destrucción de fortificaciones de hormigón. «¡Listo!», exhaló el cargador, empujando el proyectil en la recámara con un atacador de madera. Seguidamente voló la vaina con la carga propulsora completa. El pesado cierre de cuña chirrió, aislando a la tripulación del mundo exterior.
El artillero se pegó al visor panorámico. En el ocular, la cruz de la mira bailaba sobre la torreta del tanque alemán. Las manos en los volantes de puntería no temblaban, pero estaban húmedas por la tensión. Todos entendían. Ahora se decidía no solo el destino de la máquina, sino el destino de toda la industria de tanques. Si el chasis no aguantaba el retroceso, si se rompían los soportes de la cuna, si el casco se agrietaba, a todos les esperaba un tribunal por sabotaje. Afuera, en el puesto de observación, los generales y diseñadores se quedaron inmóviles. Los binoculares se clavaron en las cuencas de los ojos. Nadie respiraba. ¡Fuego! La orden sonó no muy fuerte, pero cortante. El autopropulsado se sacudió como si hubiera recibido un mazazo en la frente. El freno de boca expulsó hacia los lados 2 enormes lenguas de fuego, levantando un remolino de nieve que ocultó la máquina por completo. El sonido del disparo golpeó los tímpanos con una onda pesada y densa. No fue el crujido seco de un cañón de tanque, sino el rugido gutural de un obús, que hizo temblar la tierra bajo los pies de la comisión. El cuerpo del KV se asentó sobre la popa. Las barras de torsión chirriaron lastimosamente, recibiendo el impulso monstruoso del retroceso de 120 toneladas fuerza. Pero las orugas se mantuvieron en el suelo. El segundo de vuelo del proyectil pareció una eternidad. Y luego la física entró en acción. En el lugar del tanque alemán se hinchó una bola de explosión negra y naranja. El estruendo del impacto llegó a los observadores con retraso. Cuando el humo se disipó, los binoculares bajaron por sí solos. En los rostros de los militares se congeló una expresión en la que la incredulidad se mezclaba con un terror supersticioso. No había torreta en el tanque alemán. No estaba perforada. No estaba quemada. Simplemente no estaba en su lugar. El proyectil de 48 kilogramos, con la energía cinética de un tren de carga a toda velocidad, golpeó en la unión de la torreta y el casco. La explosión de 6 kilogramos de TNT, multiplicada por la masa monstruosa del bloque, creó un impulso de tal fuerza que los pernos de aleación del anillo fueron cortados como fósforos. La torreta de varias toneladas fue arrancada de su sitio y lanzada a 10 metros de distancia. Yacía en la nieve, volteada, parecida a la cabeza arrancada de un insecto gigante. La comisión caminó en silencio hacia el blanco. La nieve crujía bajo las botas. Nadie tenía prisa por decir palabras. Todos querían ver eso de cerca. La imagen de la destrucción hipnotizaba por su brutalidad. El blindaje frontal del casco, que se consideraba impenetrable, no tenía orificios pasantes. Pero estaba partido. Una enorme grieta serpenteaba a través de toda la placa. Las costuras de soldadura reventaron por el impacto dinámico. Las placas laterales se doblaron hacia afuera. Dentro del tanque reinaba el caos. La transmisión fue arrancada de sus soportes, el motor se desplazó, los instrumentos de observación salieron volando de sus nidos. El ingeniero jefe Cotin se acercó al armazón retorcido. Pasó la mano por el borde rasgado del metal, donde antes se fijaba la torreta. El metal aún estaba caliente. «Esto no es una perforación», dijo en voz baja el artillero que estaba a su lado. Se quitó el gorro y se secó el sudor de la frente a pesar del frío. «Es una contusión de toda la estructura. Si hubiera habido tripulación adentro...» «Si hubiera habido tripulación adentro», lo interrumpió el coronel, «no habría hecho falta enterrarlos. Habría que haberlos sacado con manguera. Por el cambio de presión dentro del casco, les habrían estallado los pulmones y los ojos, incluso sin perforación del blindaje». Fue el momento de la verdad. La disputa entre el blindaje y el proyectil terminó con la victoria total e incondicional del proyectil. Quedó claro, no es necesario taladrar un agujero en el blindaje para destruir un tanque. Basta con golpearlo con tal fuerza que los mecanismos se conviertan en chatarra y las personas en masa biológica. El ingeniero mayor, el mismo que hacía un mes informaba sobre la impotencia de los cañones de 45 milímetros, miraba la torreta arrancada con una satisfacción sombría. «Cazabestias», pronunció lo primero que se le vino a la mente. Un verdadero cazabestias. La palabra quedó flotando en el aire helado. No era un índice oficial, pero se adhirió a la máquina al instante y para siempre. En esa palabra estaba la esencia. No un destructor de tanques, no una instalación autopropulsada. Un cazador de grandes depredadores. Aquel que va a por el oso con una lanza,
solo que aquí en lugar de lanza había un cañón de calibre 152 milímetros. El regreso al autopropulsado fue diferente. El escepticismo desapareció. Los militares miraban la torpe casamata ya no como un ataúd, sino como una salvación. Las desventajas de la máquina, baja cadencia de fuego, poca munición, ceguera de visión, pasaron a un segundo plano. Lo principal era que podía matar. Matar en el acto. Ahí mismo en el polígono, sobre el capó de un Willys, se firmó el acta de las pruebas estatales. Las formulaciones eran secas. Recomendar para su adopción inmediata en servicio. Nada de retocar, eliminar defectos. No había tiempo para pulir. La fábrica recibió la orden de producir en serie. ¿Cuántos proyectiles pueden meter en la carga de munición?, preguntó el presidente de la comisión. 20, respondió el diseñador. Poco, pero cada uno es mortal. No necesita hacer 10 disparos, necesita uno. Por la noche en el taller volvió a hervir el trabajo, pero el ánimo cambió. El cansancio no desapareció. Las espaldas dolían igual de insoportablemente, pero en los ojos de la gente apareció un fervor rabioso. Ya no hacían un híbrido incomprensible, forjaban la espada de la retribución. La noticia de que el objeto le voló la torreta al alemán de un solo disparo recorrió la fábrica más rápido que un rayo. Torneros, fresadores, soldadores, todos entendieron que sus noches de insomnio cobraron sentido en kilogramos de TNT y acero. Pero el polígono son condiciones estériles. Aquí el blanco no dispara de vuelta. Aquí no hay barro, campos minados ni yúnkers picando. Aquí no está el miedo a la muerte que paraliza la voluntad. El verdadero examen la máquina tendría que rendirlo no ante una comisión, sino ante el rostro de la muerte misma. Los primeros regimientos de artillería autopropulsada comenzaron a formarse con prisa. Las tripulaciones se reclutaban de tanquistas y artilleros experimentados, pero incluso ellos se perdían al entrar en esa caja de acero. La enorme recámara presionaba psicológicamente. Las vainas pesaban tanto que después del 10º disparo las manos empezaban a temblar. Pero cualquiera que veía las consecuencias del impacto de la maleta de 152 milímetros se llenaba de un respeto sombrío hacia la máquina. El invierno terminaba. La nieve se ennegrecía, convirtiéndose en el barro pegajoso e impasable del deshielo. Y en el oeste, en la zona del saliente de Kursk, ya se acumulaban las nubes de la batalla inminente. La batalla de motores más terrible de la historia de la humanidad. Hacia allá, al infierno, iban los trenes con las nuevas máquinas. Iban al encuentro de su destino, haciendo rechinar las orugas en las plataformas, cubiertas con lonas bajo las cuales se adivinaban los contornos depredadores de los frenos de boca. La guerra pasaba a una nueva fase. La fase de los argumentos pesados. El sol de julio del año 43 derretía la estepa. El aire sobre el arco de Kursk temblaba, distorsionando los contornos del horizonte. Pero el verdadero infierno no estaba fuera. El verdadero infierno estaba dentro de las cajas de acero, enterradas en unas arboledas hasta la torreta en la tierra. Dentro de la casamata del Su-152, la temperatura subía a 40 grados. No había ventilación. 5 hombres de la tripulación estaban sentados en la penumbra, empapados en sudor que corroía los ojos, mezclándose con la película de aceite y polvo. Esperaban. Esa espera era más aterradora que el combate mismo. En combate funciona la adrenalina, el cuerpo se mueve por reflejos, el miedo es desplazado por la acción. Aquí el tiempo se estiraba en una sustancia viscosa y pegajosa. El silencio presionaba los oídos, solo se oía la respiración pesada del cargador y el zumbido molesto de una mosca golpeando contra el tríplex. La posición del autopropulsado es su vida y su tumba. El cazabestias tenía un defecto fatal que cada miembro de la tripulación conocía. No tenía torreta giratoria. No es un T-34 que puede girar la cabeza a 360 grados buscando el objetivo. El Su-152 miraba al mundo a través de un estrecho sector de tiro, 12 grados a la izquierda, 12 a la derecha. Eso es todo. Para disparar a un objetivo que aparecía por el costado, había que girar toda la máquina, y eso son 45 toneladas de hierro. El conductor mecánico tenía que arrancar las palancas, obligando a las orugas a moler el suelo. Cualquier movimiento es desenmascaramiento. Nubes de polvo,
chirrido de eslabones, temblor de los arbustos del camuflaje. Para el observador alemán, esto equivale a una bengala de señalización. Estoy aquí, mátenme. Por eso permanecían inmóviles, como si hubieran echado raíces en la tierra, convertidos en un fortín. Iván, no te duermas. El susurro ronco del comandante rompió el silencio de la comunicación interna. No duermo, camarada teniente, me arden los ojos, respondió el artillero, sin apartarse del visor panorámico. La neblina flota, es difícil calcular la distancia. Estaban cubiertos de ramas, tapados con redes de camuflaje de tal manera que incluso a 10 pasos, el perfil depredador del autopropulsado se fundía con los arbustos. El cañón lo envolvieron con arpillera para que no brillara al sol. Eran cazadores emboscados esperando a la bestia más peligrosa del mundo. Pero cada uno entendía, si la bestia los notaba primero, el cazador se convertiría instantáneamente en presa. El blindaje lateral del cazabestias es de solo 60 milímetros. Para un tigre, eso es cartón. Un disparo en el costado y la detonación de la munición desintegrará la máquina en átomos. La tripulación escuchaba la tierra. Los tanquistas experimentados saben. Primero oyes la vibración con las suelas de las botas, luego captas con los oídos un zumbido bajo, y solo después ves el polvo. El zumbido crecía. No era el rugido parejo de los diésel soviéticos, era el sonido entrecortado y ladrador de los Maybach de gasolina. Los motores alemanes trabajaban en otra frecuencia, más alta y nerviosa. La tierra empezó a temblar finamente. La vibración se transmitía al casco, resonando en los dientes. «Vienen», lanzó brevemente el cargador, abrazando la vaina con los brazos como a un niño. Sus nudillos se pusieron blancos. «Veo polvo». La voz del comandante se volvió seca y dura. Referencia 2. Abedul seco. Distancia 1,5 km. En el estrecho campo de visión de la mira aparecieron puntos grises. Crecían, convirtiéndose en cajas angulosas. Eran muchos. La armada de tanques alemana se arrastraba por la estepa como una avalancha negra, segura de su invulnerabilidad. Delante iban los tanques pesados. Tigres. Se movían con insolencia, sin esconderse, sabiendo que los cañones rusos de 76 milímetros no les daban miedo. Detrás de ellos se extendían tanques medianos y transportes blindados con infantería. Dentro de la casamata del autopropulsado se instaló una tensión de tal densidad que se podía cortar con cuchillo. El miedo desapareció. Quedó solo un cálculo frío y rabioso. Las manos del artillero giraban los volantes suavemente, sin tirones, eligiendo la anticipación. El conductor mecánico se aferró a las palancas, listo para girar el casco aunque fuera 1 milímetro a la orden. «Perforante», ordenó el teniente. «Perforante en el cañón», respondió como eco el cargador. «No disparar, esperar. Dejen que se acerquen». Fueron los metros más aterradores de la guerra. Dejar que el enemigo se acerque a la distancia de tiro seguro. 800 metros, 700, 600. Los alemanes avanzaban, balanceando sus largos cañones, buscando víctimas. No veían los autopropulsados soviéticos camuflados en la franja forestal. Pensaban que frente a ellos solo había infantería en trincheras, a la que se podía simplemente aplastar con las orugas. Si disparas pronto, el proyectil puede rebotar, y el destello delatará la posición. Entonces toda la armada girará las torretas hacia ellos, y en un segundo cubrirán ese cuadrado con cientos de proyectiles. Hay que golpear sobre seguro. A la izquierda media figura, distancia 500. Entendido 500, objetivo en la cruz. Muestra al costado, maldito. Tranquilo, mecánico, bloquea los embragues, que no se mueva. En la casamata olía a metal caliente, aceite y sudor agrio. Alguien rezaba para sus adentros, alguien maldecía, pero en voz alta solo sonaban cifras y órdenes. Los corazones latían al ritmo de los golpes de los pistones de los motores alemanes. 400 metros, susurró el artillero. Veo sus remaches. El enorme tigre entró en la cruz de la mira. Era majestuoso y aterrador. Su torreta giraba lentamente, escaneando los arbustos. El freno de boca del cañón alemán miraba como una pupila negra directo hacia ellos. Parecía que el comandante alemán vería ahora el brillo de la óptica, gritaría una orden y todo terminaría. Pero el tanque alemán desvió el cañón,
No los notó. Perdió este duelo antes del primer disparo, porque permitió que lo acecharan. ¡Fuego!, bramó el comandante, y esa palabra fue el gatillo para la liberación de una energía monstruosa. El dedo del artillero presionó el disparador eléctrico. Dentro de la estrecha caja retumbó un trueno que tapó los oídos incluso a través de los cascos de tanquista. La recámara del cañón voló hacia atrás con un chirrido, casi golpeando al cargador con la protección, y rodó suavemente hacia adelante. La casamata se llenó instantáneamente de un humo blanco y acre de gases de pólvora. Se encendió el ventilador extractor, pero no daba abasto. Se volvió imposible respirar. ¡Disparo!, gritó el cargador, agarrando ya el siguiente proyectil. Pero nadie escuchaba. Todos miraban los tríplex y la mira. Allí donde hace un segundo se arrastraba altivamente el monstruo de acero, ahora rugía un tornado de fuego. El camuflaje salió volando, las ramas se dispersaron por la honda de la boca del cañón. Ahora estaban al descubierto. Ahora comenzaba no una caza, sino una pelea. Una pelea cruel y sucia, donde el argumento era el calibre y el precio la vida. Y el primer argumento ya había sido presentado, convirtiendo la tripulación alemana en un puñado de cenizas. Comenzaba el infierno. El primer disparo arrancó el camuflaje. Ahora el arbusto que ocultaba la masa de acero del autopropulsado era simplemente palos quemados sobresaliendo de la tierra arada. El Su-152 del mayor Sankovsky quedó desnudo ante la avalancha que se avecinaba. En ese momento la tripulación dejó de ser personas y se convirtió en un apéndice del mecanismo. Los nervios se quemaron. Quedó solo la motricidad, inculcada en los entrenamientos hasta callos sangrantes. El cargador, asfixiándose por el humo acre que el ventilador no alcanzaba a extraer, ya arrastraba el siguiente proyectil. 48 kilogramos de muerte. Su espalda crujía, los músculos se acalambraban, pero no se podía parar. Un segundo de demora costaba la vida. Empujó el proyectil en la recámara con un golpe sordo, seguido de la vaina con la carga. ¡Listo! El grito se ahogó en el estruendo del combate, pero el comandante lo entendió por la vibración del suelo. En la mira del mayor flotaban nuevos objetivos. No eran tigres. Era algo aún más terrible e incomprensible. Enormes casamatas altas, placas de blindaje inclinadas, cañones largos que recordaban postes de telégrafo. Ferdinands. Cañones autopropulsados creados por Ferdinand Porsche específicamente para dominar en el campo de batalla. 200 milímetros de blindaje frontal. 200. Ningún cañón de tanque del mundo, ni soviético ni aliado, podía perforar ese escudo ni siquiera a quemarropa. Las tripulaciones alemanas dentro de estos monstruos se sentían como en una bóveda bancaria. Iban a matar sin miedo a ser matados. Creían en la invulnerabilidad del acero de Krupp. Pero la física es indiferente a la fe. La física solo conoce masa y velocidad. ¡Referencia! ¡El granero sobre orugas! La voz del artillero temblaba por la tensión. ¡Distancia 800! ¡Con perforante! ¡Dale en la casamata!, ordenó Sankovsky. La distancia se acortaba. Los autopropulsados alemanes avanzaban con seguridad, despacio, como dueños. Aún no entendían que las reglas del juego habían cambiado. Buscaban a los 34 para fusilarlos como en una galería de tiro. No veían a la bestia soviética camuflada en el humo, que ya había apuntado su argumento de 152 milímetros a la máquina líder. Disparo. De nuevo ese golpe monstruoso, que parecía reventar los globos oculares. Todo el autopropulsado se estremeció, retrocediendo medio metro. La vaina salió volando de la recámara con un chirrido, quemando las piernas del cargador. El pesado bloque perforante atravesó el aire y golpeó la placa frontal del Ferdinand. No fue un orificio limpio, como los que dejan los proyectiles de subcalibre. Fue el golpe del martillo de Thor. La energía cinética del proyectil, volando a la velocidad del sonido, se transformó instantáneamente en térmica y mecánica. Los 200 milímetros de acero aguantaron. El proyectil no pasó de lado a lado. Se aplastó, dejando una abolladura monstruosa, parecida al cráter de un volcán. Pero lo que ocurrió dentro de la máquina alemana fue más terrible que cualquier perforación. La ley de conservación del momento funcionó impecablemente. La energía del impacto atravesó el blindaje como una onda de choque. En el lado interno de la placa de blindaje,
Justo frente a las caras de la tripulación alemana, el metal no soportó la tensión. Se descascaró. Fragmentos de su propio blindaje, afilados como navajas y calientes como planchas, salpicaron dentro del compartimiento de combate a la velocidad de una bala. Esto se llama efecto de desconchado. Por fuera la máquina se ve entera, por dentro una carnicería. El conductor mecánico del Ferdinand murió al instante. Su pecho se convirtió en un colador por los fragmentos de su propia escotilla. El artillero, pegado a la mira, recibió un golpe de tal fuerza que el instrumento óptico se le incrustó en la cuenca del ojo. El resto de la tripulación sufrió contusiones por el cambio de presión. La onda de choque en el volumen cerrado de la casamata funciona como una prensa hidráulica. Los tímpanos revientan, la sangre brota de la nariz y los oídos, el cerebro se convierte en gelatina incapaz de dar órdenes al cuerpo. El autopropulsado alemán, esa obra maestra del pensamiento técnico, se convirtió instantáneamente en un ataúd de acero lleno de gemidos y olor a sangre. Se sacudió y se quedó inmóvil, siguiendo mirando amenazadoramente con el cañón hacia adelante, pero adentro ya no había nadie que pudiera apretar el gatillo. ¡Impacto confirmado!, gritó el artillero, viendo cómo de las escotillas del Ferdinand salía un humo negro y grasiento. ¡Arde, maldito! En el lado alemán el éter de radio explotó en pánico. El idioma alemán seguro y preciso cambió a ladridos histéricos. ¡Achtung! ¡Achtung! Los rusos tienen artillería pesada en primera línea. Disparan a fuego directo. No son tanques. El blindaje no aguanta. Hans ha muerto. Nos retiramos. El mito de la invulnerabilidad se derrumbó en un segundo. Los comandantes alemanes, que esa mañana se reían de los ivanes rusos, ahora miraban con horror por los periscopios. Veían cómo sus mejores máquinas, las más protegidas, se detenían una tras otra, mutiladas por una fuerza desconocida. Los proyectiles del Su-152 no simplemente perforaban o no perforaban, rompían. A un Ferdinand vecino, el impacto de un proyectil de alto explosivo le arrancó el motor de los soportes. El motor de varias toneladas se soltó y aplastó la transmisión, inmovilizando la máquina. A otro, un golpe le voló la oruga junto con la rueda motriz y un trozo de blindaje lateral, destrozando la suspensión de tal manera que no tenía reparación. Dentro del autopropulsado soviético reinaba un infierno de trabajo físico. El cargador ya no sentía los brazos, la guerrera se le pegó al cuerpo, oscurecida por el sudor. Trabajaba como un robot. Agarrar el proyectil, levantar, empujar. Agarrar la vaina, empujar, cerrar el cierre. ¡Fragmentación! ¡Hay fragmentación! El mayor Sankovsky no dejaba que el enemigo recobrara el sentido. Entendía. Mientras los alemanes están en shock, mientras retroceden intentando entender qué pasa, hay que rematarlos. La psicología del enemigo se quebró. El miedo animal ante una fuerza desconocida, capaz de partir un Ferdinand como una nuez, paralizó la voluntad de los artilleros alemanes. Sus manos temblaban. Fallaban. Los proyectiles caían cortos o rebotaban en la gruesa máscara del cañón del cazabestias. Y la tripulación soviética entró en el ritmo de la muerte. Disparo, recarga, disparo, recarga. En la casamata había un estruendo tal que a los 5 les salía sangre por la nariz, pero no lo notaban. Solo veían cómo ardían las bestias alemanas. ¡Toma, maldito! ¡Por Stalingrado, por Leningrado!, roncaba el artillero, enviando otro proyectil. El bloque de 48 kilogramos golpeó en el costado de un tigre que giraba. La explosión de la munición fue de tal fuerza que la torreta del tanque alemán salió despedida por el aire a la altura de una casa de 3 pisos. Cayó girando junto al casco, clavándose con el cañón en la tierra, como una cruz de tumba. La batalla de Kursk se convirtió en una carnicería. La superioridad técnica de la Wehrmacht fue molida por la fuerza bruta y despiadada del calibre soviético. La tripulación de Sankovsky destruyó en ese combate 10 tanques y autopropulsados enemigos. 10 monstruos de acero se convirtieron en montones de chatarra. Pero el heroísmo aquí no estaba en poses bonitas. El heroísmo estaba en los dedos desgastados hasta el hueso del cargador, en los ojos rojos del artillero, en la voz ronca del comandante y en esa resistencia inhumana del metal que soportaba sobrecargas incompatibles con la vida.
Cuando el combate se calmó y el humo comenzó a disiparse, en el campo quedaron humeando antorchas negras. El ataque alemán se ahogó. El cazabestias estaba en medio de este cementerio de técnica, ahumado, sucio, con la pintura descascarada, pero vivo. La escotilla se abrió y el cargador salió al blindaje. Tragaba con avidez el aire que olía a quemado y a muerte. Sus manos temblaban, no de miedo, sino porque los músculos estaban saturados de ácido láctico al límite. Miró el armazón humeante del Ferdinand a 500 metros adelante y escupió sangre. «Duros, los malditos», roncó. «Pero nosotros somos más duros». Fue el bautismo de fuego. El día en que la Panzerwaffe entendió, su tiempo de impunidad había terminado. Al campo de batalla salió un depredador, al que le importaba un bledo el grosor de su blindaje. Un depredador que hablaba en el lenguaje de los ultimátums del calibre 152. Y los alemanes no tenían nada que objetar a este argumento. 12 de julio de 1943. Estación Projorovka. Ese día la guerra dejó de ser un arte de maniobra y se convirtió en una picadora de carne. En un estrecho sector del frente, comprimido por el río Psel y el terraplén del ferrocarril, chocaron dos avalanchas de acero. La densidad de fuego y metal por kilómetro cuadrado superó todos los límites imaginables. La tierra zumbaba de tal manera que la gente gritaba pero no oía sus propias voces. En este infierno, las tripulaciones de los Su-152 recibieron la tarea para la que fueron creadas: convertirse en rompeolas contra los que debía estrellarse la tormenta blindada alemana. Los alemanes avanzaban en el clásico Panzerkeil, cuña blindada. Adelante los pesados Tigres, detrás las Panteras y los medianos T4. Esta formación era un martillo que durante años rompió cualquier defensa desde Polonia hasta Francia. Iban seguros de que frente a ellos de nuevo había tanques ligeros e infantería que podían aplastar con las orugas. Pero en las arboledas de los flancos los esperaban 12 autopropulsados del regimiento pesado. 12 cañones de calibre 152 milímetros miraban al costado de la cuña alemana. Cuando las primeras salvas rompieron el velo de polvo, la cohesión de la ofensiva alemana desapareció. No fue una batalla, fue una paliza. Un pesado proyectil de alto explosivo y fragmentación, al golpear el tren de rodaje de un Tigre, no solo sacaba la oruga. La onda expansiva y la masa de metal arrancaban las ruedas motrices de cuajo, rompían los rodillos y destrozaban los reductores laterales. La máquina de 60 toneladas, perdiendo la marcha a toda velocidad, giraba de lado por inercia, exponiendo el blindaje vulnerable al siguiente golpe. Dentro de los autopropulsados, la gente trabajaba al límite de la fisiología. La carga más terrible recayó sobre los cargadores. En la estrecha y gaseada casamata, donde la temperatura superaba los 50 grados, realizaban una hazaña de la que no se escribe en las hojas de condecoración. Proyectil, 48 kilogramos. Carga en la vaina, otros 15. Carga separada. Esto significa 2 movimientos por cada disparo. Inclinarse hacia la estiba en el suelo, levantar la muerte de hierro fundido, girarse sin golpear la recámara, empujar. Luego repetir lo mismo con la vaina. Cadencia de fuego, 2 disparos por minuto. 3, si el cargador decide morir de un ataque al corazón pero cumplir la tarea. «Dale, dale, hermano», roncaba el comandante, viendo por el tríplex cómo los tanques alemanes intentaban reorganizarse. El cargador no respondía. No tenía fuerzas para palabras. El sudor le inundaba los ojos, corroyendo la mucosa hasta la ceguera. La espalda se convirtió en un nudo continuo de dolor. Los dedos estaban en carne viva por la recámara. Cada levantamiento del proyectil iba acompañado de un sonido parecido al gruñido de una bestia. Pero el cierre chirriaba y el cañón escupía fuego de nuevo. El efecto de los impactos era monstruoso. Los tanquistas alemanes, acostumbrados a que sus Tigres aguantaran decenas de impactos de cañones de 76 milímetros, se enfrentaron a la física de energías extremas. La intercepción de radio de ese día conservó voces llenas de terror animal. «¡Atención a todos! Los rusos usan calibres superpesados. El 812 destruido. Le arrancó la torreta. Nos retiramos. El blindaje no aguanta. Disparan a través de nosotros». Fue un quiebre psicológico.
Cuando la tripulación de un Tigre ve cómo a la máquina que va al lado le arranca la torreta de 8 toneladas de un solo impacto y la lanza sobre el tanque vecino, la seguridad en la victoria se cambia por pánico. La cuña alemana se desmoronó. Los tanques empezaron a retroceder, chocando entre sí, creando blancos perfectos. Los Su-152 trabajaban como un martillo de forja sobre una pieza al rojo vivo. Uno de los proyectiles dio en la frente de una pantera que atacaba. El bloque perforante rompió la placa superior del blindaje, atravesó todo el compartimiento de combate, arrancó el motor y sacó la placa trasera. El tanque simplemente fue destripado desde adentro. De la tripulación no quedaron ni fragmentos para identificación. El humo de las máquinas alemanas ardiendo cubrió el campo bajo Prokhorovka con una alfombra negra. El sol se ocultó. En el crepúsculo del hollín, los destellos de los disparos de los cazabestias se veían como rayos, pero el poder tenía su precio. La munición se agotaba. 20 disparos. Eso es insignificante para un combate prolongado. ¡Fragmentación! ¡El último!, gritó el cargador limpiándose la espuma con sangre de los labios. ¡Objetivo! ¡El de cabeza! ¡Dale bajo el corte de las orugas! El último proyectil dio en el blanco. La explosión levantó una columna de tierra y metal. El tanque alemán cabeció y se detuvo. Cuando la munición se agotó, los autopropulsados no se fueron. Se quedaron en las posiciones, continuando asustando al enemigo con sus siluetas. Los alemanes, desmoralizados por las pérdidas, temían acercarse a estos monstruos de acero, esperando un nuevo golpe. No sabían que dentro de los cazabestias había gente sorda, medio muerta de cansancio, a la que no le quedaba ni un solo proyectil, solo pistolas TT y granadas. Hacia la noche quedó claro. La columna vertebral de la Panzerwaffe estaba quebrada. No rota definitivamente, pero agrietada. Bajo Prokhorovka, los alemanes perdieron no solo cientos de tanques, perdieron el estatus de invencibles. Entendieron que para su perfección tecnológica, para su óptica, radio y ergonomía, los rusos encontraron una respuesta tosca pero absoluta. El Su-152 se convirtió en el símbolo de esa respuesta. Una máquina fea, tosca, estrecha, hecha en 24 días al límite de las fuerzas, demostró que la masa del proyectil es más importante que la comodidad de la tripulación. Ese día en el campo bajo Prokhorovka nació una nueva verdad. No hay blindaje que no se pueda romper si se golpea lo suficientemente fuerte. Las tripulaciones salían de las máquinas ya de noche. Caían al pasto junto a las orugas y se dormían al instante, sin fuerza siquiera para comer. Sus rostros estaban negros de hollín. Las manos temblaban tanto que era imposible encender un cigarrillo. Los cargadores yacían boca arriba, con los brazos extendidos. Sus columnas vertebrales dolían con un dolor sordo y agotador. Hicieron su trabajo. Lanzaron toneladas de hierro para detener la avalancha de acero. Y a unos kilómetros de ellos, en los estados mayores alemanes, reinaba el abatimiento. Los informes de los comandantes de divisiones de tanques de las SS parecían obituarios. Pérdidas catastróficas. Los cañones autopropulsados rusos perforan cualquier proyección. La moral de las tripulaciones está socavada. La bestia estaba herida. Y esa herida fue infligida por un pesado mazo romo de calibre 152 milímetros. El cazador y la presa cambiaron de lugar. Ahora los tigres temían a cada arbusto, a cada sombra tras la cual podía esconderse una silueta achaparrada con un enorme freno de boca. La guerra rodó hacia el oeste, impulsada por los pesados golpes de la artillería soviética. Los alemanes aprenden rápido. Es un axioma de la guerra. El shock de los primeros encuentros con los cazabestias pasó, reemplazado por una maldad fría y calculadora. La Panzerwaffe entendió. Ir en ataque frontal contra cañones de 152 milímetros es un suicidio. Los pesados tigres se volvieron más cautelosos, y al escenario salió un nuevo depredador, más peligroso: la pantera. Otoño de 1943. Ucrania de la margen izquierda. Aquí, en la hierba alta y las hondonadas, la guerra se convirtió en un juego mortal del gato y el ratón. La pantera era más rápida que el tigre. Su cañón de 75 milímetros, con una enorme velocidad inicial del proyectil, cosía el blindaje como papel, y las placas inclinadas del casco le daban la oportunidad de sobrevivir al golpe de respuesta de calibre medio.
Pero lo principal era maniobrable. Para la tripulación del SU-152, esto se convirtió en un problema. El autopropulsado, creado como un ariete, resultó ser demasiado torpe para un duelo con un oponente rápido. No tenía torreta. Para apuntar el cañón a un objetivo que se desplazó 20 grados, había que girar todo el casco. En la tierra negra viscosa, la máquina de 45 toneladas giraba pesadamente, forzando los embragues. Mientras el conductor mecánico tiraba de las palancas intentando atrapar a la pantera en la mira, el alemán alcanzaba a hacer 2 disparos. La táctica de la fuerza bruta dejó de funcionar. Se necesitaba astucia, geometría de la muerte. ¡A la derecha 30! ¡Movimiento en los arbustos! El grito del comandante en el dispositivo de comunicación golpeó los oídos. ¡No veo!, gruñó el artillero, girando el volante de puntería horizontal hasta el tope. El sector de tiro terminó. Más allá, zona ciega. ¡Mecánico! ¡Giro a la derecha! ¡De un tirón! El motor rugió, expulsando nubes de humo gris. Las orugas se clavaron en el suelo, esparciendo terrones de barro. El cuerpo del autopropulsado se sacudió, girando lenta, dolorosamente lento tras la sombra escurridiza. La pantera alemana saltó de la franja forestal, brillando con su camuflaje manchado. Iba en arco, intentando flanquear. Su largo cañón ya buscaba un punto vulnerable en la casamata de la máquina soviética. La situación era de tablas. El cazabestias no alcanzaba a girar el cañón. Un segundo más y el proyectil subcalibre alemán atravesaría el costado, donde tras el fino blindaje están los tanques de combustible y las cargas de pólvora. ¡No llego!, gritó el mecánico. ¡El suelo cede! ¡Dale delante de ella! La decisión llegó al instante, dictada no por el reglamento, sino por instinto animal. ¡Con fragmentación al suelo! ¡Bajo la oruga! Era la única oportunidad. Disparar no al tanque, sino debajo del tanque. El artillero no buscó puntos vulnerables en el blindaje. Bajó el cañón por debajo de la línea de flotación de la máquina alemana. La cruz se posó en la hierba a 10 metros frente a la nariz de la pantera que se acercaba. Disparo. El pesado proyectil de alto explosivo y fragmentación 530 golpeó la tierra. La espoleta estaba puesto en acción explosiva, con un pequeño retardo. El bloque se enterró en el suelo y detonó justo en el momento en que la pantera pasó sobre ese lugar con la panza. La física de la explosión en un espacio cerrado entre la tierra y el fondo del tanque funciona de manera más terrible que un impacto directo. La onda expansiva reflejada en el suelo golpeó hacia arriba con la fuerza de una prensa hidráulica. El fondo del tanque es el lugar más delgado, solo 16 milímetros de acero. Toneladas de equivalente en TNT simplemente doblaron el fondo hacia adentro. Las barras de torsión de la suspensión se rompieron como fideos secos. Los rodillos salieron volando hacia los lados. Dentro del tanque el piso se levantó, rompiéndole las piernas al conductor mecánico y al operador de radio. La caja de cambios fue arrancada de los soportes e incrustada en el motor. La pantera saltó como si lo hubieran picado y cayó sobre la panza, envuelta en polvo y humo. No ardía, pero estaba muerta. La tripulación adentro sufrió una contusión gravísima y fracturas. La máquina se detuvo, convirtiéndose de un depredador grácil en un montón de hierro inútil. «Listo», exhaló el artillero secándose el sudor con la manga. «Se acabó el salto, gatito». En la casamata había olor a cordita y embrague quemado. Las manos temblaban. No era un tiro al blanco a tigres marchando en formación. Era una pelea a cuchillos en una habitación oscura. Aquí decidían las fracciones de segundo y la habilidad de usar cualquier oportunidad. Rebote del suelo, golpe de onda expansiva, disparo para asustar. Las tripulaciones de los SU-152 aprendían a luchar no por manuales, sino por intuición. Pero el principal enemigo del autopropulsado seguía siendo su ceguera. Por las estrechas ranuras de los triplex no ves a un granadero en la zanja o un cañón antitanque en los arbustos. Un cazabestia solitario en el campo es un cadáver. Necesita ojos. Y esos ojos se convirtieron en la infantería. La interacción con el desembarco se basaba en un trueque simple y tosco. El autopropulsado da blindaje y poder. La infantería da visión y protección contra los Faustpatrone. En la popa de la máquina, detrás de la casamata, siempre iba un escuadrón de ametralladores.
Estaban atados a esa mole de acero por un cordón umbilical invisible de supervivencia. En el blindaje! El comandante se asomó por la escotilla durante un breve respiro. ¿Qué hay detrás del barranco? El sargento de infantería, todo empolvado, con la cabeza vendada, saltó al suelo. Un fortín, camarada capitán, de hormigón. La ametralladora no deja levantar la cabeza. Y tienen un cañón, calibre 75. Tienen la carretera medida. Señala con el dedo. Aquella colina, la tronera está baja, cubierta de hierba. El comandante se metió de nuevo en la casamata. Referencia, colina, con explosivo, espoleta en retardo. Vamos a picar hormigón. Ahora el autopropulsado trabajaba como un rifle de francotirador de calibre de elefante. No se metía adelante, se quedaba cubierto mientras la infantería traía el fuego hacia sí, revelando los puntos de fuego. En cuanto el cañón alemán se delataba con el destello, allá volaba el argumento de 48 kilogramos. Un proyectil. La explosión levantaba al aire metros cúbicos de tierra junto con troncos del techo y trozos de hormigón. El fortín simplemente dejaba de existir. En su lugar quedaba un cráter humeante. La infantería se levantaba al ataque, escondiéndose tras el ancho cuerpo del autopropulsado como tras un muro de piedra. Los diálogos dentro de la máquina se volvieron más cortos, más furiosos. Las disputas sobre la elección de la posición surgían al instante y se apagaban igual de rápido. No había democracia, había dictadura de la supervivencia. «¡No te metas ahí, comandante! ¡Es un pantano! ¡Nos atascaremos!», gritaba el mecánico, viendo a dónde señalaba el teniente. «Es una posición. Desde ahí todo el flanco está como en la palma de la mano». «Nos atascaremos, digo. Yo no voy a sacar esta mole en brazos». «Cumplir. Si nos atascamos, la infantería nos empuja. Tenemos que cerrar ese sector, si no aniquilan al batallón». Y el mecánico llevaba la máquina al barro, maldiciendo entre dientes, sintiendo cómo las orugas amasaban el fango, cómo la mole de varias toneladas empezaba a resbalar. Pero la sacaba a la posición, porque sabía, su maestría es lo único que separa a los 5 hombres de la tripulación de una tumba colectiva. La caza de depredadores rápidos enseñó a los tanquistas soviéticos lo principal. La fuerza no está en el grosor de la frente, sino en la habilidad de imponer tus reglas. Si eres lento, obliga al enemigo a detenerse. Si eres ciego, encuentra a quien mire por ti. Si el blindaje del enemigo no se perfora, golpea donde no hay blindaje. El Su-152 dejó de ser simplemente un obús autopropulsado. Se convirtió en el centro del orden de batalla, alrededor del cual se construía toda la táctica de ruptura. Hacia finales del año 43, los tanquistas alemanes aprendieron la lección. Si ves un Su-152, no intentes jugar con él al duelo de caballeros. O llamas a la aviación, o corres. Porque este martillo ruso golpea raras veces, pero si acierta, ya no hay nada que reparar. Y nadie a quien. Y los rusos aprendieron a golpear no solo de frente, sino desde el suelo, desde las paredes, usando cada montículo como aliado. La fuerza bruta, multiplicada por el ingenio del soldado, se convirtió en el arma más terrible de esta guerra. La guerra en el campo es geometría. La guerra en la ciudad es claustrofobia. Cuando las tropas soviéticas entraron en las ruinas de Kharkov y Kiev, las reglas de supervivencia cambiaron al instante. Las estepas espaciosas, donde el cañón de 152 milímetros podía dictar su voluntad a una distancia de 1,5 kilómetros, fueron reemplazadas por estrechos sacos de piedra. Aquí la distancia de combate se redujo al lanzamiento de una granada. Aquí el depredador más terrible de los campos se convirtió en un elefante ciego, atrapado en una cristalería. Para la tripulación del Stepo 152, la ciudad se convirtió en un infierno. Las enormes dimensiones de la máquina, que en la estepa ocultaban los arbustos, aquí no se podían esconder. El autopropulsado ocupaba toda la calle. El largo cañón, sobresaliendo metros hacia adelante, se convirtió en una maldición. En las callejuelas estrechas, el conductor mecánico se volvía loco. Cualquier giro se convertía en una operación de ingeniería complejísima. El cañón se enganchaba en las esquinas de las casas, derribaba postes de luz, se clavaba en montones de ladrillo roto. ¡El cañón! ¡Cuida el cañón, carajo!
gritaba el comandante cuando el freno de boca chirriaba contra la mampostería de ladrillo con un chillido. Si lo llenas de tierra, reventará al disparar. Pero más aterradora que la estrechez era la vulnerabilidad. En la ciudad no hay línea del frente. La muerte mira desde cada ventana de sótano, desde cada ático, desde cada rejilla de alcantarilla. Y esa muerte tenía un nombre nuevo: Faust Patrone. Un tubo pequeño, relleno con carga hueca, una estampación barata que daban en manos de cualquier miembro del Volkssturm. Pero este tubo quemaba 200 milímetros de blindaje. Para el Su-152, con sus 60 milímetros de costado, el impacto de un Faustnik significaba la muerte instantánea. El chorro acumulativo, quemando el metal, irrumpía dentro de la casamata con una temperatura de miles de grados, incendiando los tanques de combustible y la munición. La tripulación ardía viva, sin siquiera haber entendido de dónde llegó el golpe. ¡Infantería, no se duerman! ¡Mantengan las ventanas! ¡Pisos superiores! La voz del comandante se quebró en un ronquido. El autopropulsado se arrastraba por la calle llena de escombros, como una bestia acorralada. Las escotillas cerradas, visión por los tríplex, nula. El polvo de los edificios destruidos colgaba en el aire como una cortina densa, tapando la óptica. El comandante veía solo un sector estrecho justo frente a él. ¿Qué pasaba a los lados, atrás, arriba? No lo sabía. Solo podía rezar por los paracaidistas que iban a los costados de la máquina. Esas figuras sucias y grises con ametralladoras eran los ojos y oídos del gigante ciego. Rastrillaban las ruinas, tiraban granadas a los sótanos, bajaban a los granaderos alemanes de los tejados. Sin infantería, el autopropulsado en la ciudad vivía exactamente 5 minutos. ¡Derecha, tercer piso! ¡Ametralladora! Golpeó con la culata en el blindaje un paracaidista. Dentro de la casamata, ese sonido era una señal de alarma. ¿Dónde? No veo. El artillero giraba febrilmente los volantes. El cañón subía lentamente, pero se topó con el limitador. Ángulo de elevación, solo 20 grados. El cañón no alcanzaba los pisos superiores. La física de la construcción trabajaba contra ellos. No llego, está muy alto. Dale a los cimientos, derrumba esa casa al diablo. Era la única solución. Si no se puede matar al francotirador o ametrallador puntualmente, hay que destruir su refugio por completo. El cargador metió en la recámara una granada de alto explosivo y fragmentación. El peso del proyectil en la ciudad se sentía diferente. Aquí no era solo un bloque, sino odio concentrado hacia esas paredes de piedra tras las cuales se escondía el enemigo. ¡Fuego! El disparo en el estrecho corredor de piedra de la calle fue monstruoso. La onda sonora, reflejada en las paredes de las casas, golpeó los oídos de tal manera que salió sangre por la nariz. Los vidrios en los edificios vecinos salieron volando junto con los marcos. El proyectil golpeó en el muro entre las ventanas del segundo piso. La explosión de 48 kilogramos de acero y explosivos en el volumen cerrado del edificio produjo el efecto de un terremoto. La fachada de la casa simplemente se asentó. La mampostería de ladrillo se convirtió en polvo. Los techos se derrumbaron, sepultando bajo sí el nido de ametralladoras, francotiradores y Faustniks. Una enorme nube de polvo de ladrillo rojo cubrió la calle, ocultando el autopropulsado. ¡Listo!, exhaló el artillero. En el ocular de la mira había solo una neblina turbia. Pero no había tiempo para alegrarse. De un pasaje a la izquierda saltó una sombra angulosa. Un autopropulsado alemán Stug. Bajo, imperceptible en las ruinas, esperaba su hora. Distancia, 50 metros. Disparo a quemarropa. El bloque golpeó en la máscara del cañón de la máquina soviética. Rebote. Las chispas saltaron como una fuente. El golpe fue de tal fuerza que la mira del artillero se desajustó y las bombillas de iluminación de las escalas reventaron. Dentro de la casamata se apagó la luz. Oscuridad, olor a aislamiento quemado y zumbido en los oídos. ¡Mecánico, embiste!, gritó el comandante. No había tiempo para cargar. Girar el cañón tampoco. La mole de 45 toneladas se lanzó hacia adelante. El motor aulló a revoluciones máximas. Fue un acto de desesperación y furia. El cazabestias golpeó al autopropulsado alemán de frente. El chirrido del metal aplastándose cubrió los sonidos de los disparos. La máquina alemana, más ligera, salió despedida hacia atrás, chocando con la popa contra la pared de una casa. El Su-152 se le echó encima,
aplastando la casamata con su masa, hundiéndola en el adoquín con las orugas. ¡Atrás! ¡Da marcha atrás! Cuando el autopropulsado soviético retrocedió, la máquina alemana era un montón deforme de hierro. La tripulación adentro estaba aplastada. No fue un duelo de artillería. Fue una pelea callejera donde se usaron puños, dientes y peso corporal. Los combates urbanos agotaban a la gente más rápido que las marchas de campo. Aquí los nervios estaban tensos como cuerdas las 24 horas. No había descanso. Dormían por turnos, directamente sobre la estiba de munición, sin quitarse los cascos. Comían raciones secas, sentados sobre la recámara, con manos sucias que olían a pólvora y sangre. Cualquier sonido afuera, el roce del yeso cayendo, el tintineo de una vaina, hacía estremecerse y agarrar el arma. Aquí, en los laberintos de piedra, las tripulaciones entendieron el precio de su poder. El calibre 152 milímetros era excesivo para tanques, pero ideal para la guerra contra la arquitectura. El proyectil del cazabestias no buscaba la tronera, simplemente hacía un paso donde no lo había. Si la infantería no podía pasar por la puerta, el autopropulsado hacía una puerta nueva, de 3 metros de ancho. Kiev y Kharkov yacían en ruinas. Pero esas ruinas fueron limpiadas del enemigo metódica y cruelmente. Los autopropulsados atravesaban las ciudades como rompehielos a través de témpanos, dejando tras de sí senderos de ladrillo roto y resistencia alemana aplastada. Demostraron que incluso en la estrechez, en condiciones para las que no fueron creados, la fuerza bruta y la determinación son capaces de romper la columna vertebral de cualquier defensa. Pero el precio de esta experiencia se medía en cientos de máquinas calcinadas, que quedaron como monumentos negros en los cruces de ciudades ajenas. La guerra enseñaba cruelmente: si eres grande y torpe, debe ser tan aterrador que el enemigo muera con solo pensar en dispararte. Y el Su-152 aprendió esa lección a la perfección. El año 1944 cambió la geometría de la guerra. El vector de fuerza giró hacia el oeste. Ahora el ejército rojo no retrocedía gruñendo, sino que avanzaba, moliendo la Wehrmacht con sus orugas. Pero atacar es más aterrador que defenderse. Los alemanes, maestros de la fortificación, se enterraron en la tierra, construyeron líneas de defensa vertidas en hormigón, envueltas en alambre de púas y rellenas de minas. Contra estas fortificaciones, los tanques comunes eran impotentes. Los 34 ardían sin llegar a las trincheras, fusilados desde troneras invisibles. Aquí, en las orillas del Dnieper y bajo el cielo de plomo de Leningrado, el Su-152 cambió de profesión. De cazador de tanques se convirtió en cañón de asalto, en un ariete que debía abrir agujeros en muros de hormigón. Invierno cerca de Leningrado, levantamiento del bloqueo. El terreno, una zona fortificada continua. Los fortines estaban tan juntos que el fuego cruzado de las ametralladoras no dejaba a la infantería levantar la cabeza. La nieve estaba gris por el plomo. Los ataques se ahogaban uno tras otro. Los comandantes de infantería, roncos de gritar y de impotencia, miraban hacia atrás, a la retaguardia, esperando la única salvación. Y aparecía. El pesado autopropulsado salía a tiro directo despacio, como un destino ineludible. Su motor rugía a bajas revoluciones, escupiendo humo negro. Las orugas rompían el hielo y el suelo congelado. No iba a esconderse, iba a matar hormigón. ¡Comandante, dame fuego! Un teniente de infantería en un traje de camuflaje sucio saltó al blindaje, golpeando con la culata en la escotilla. ¡Aquel montículo! ¡Tercera capa de troncos! ¡Cúpula de hormigón! ¡Han tumbado a un pelotón! ¡No se puede levantar la cabeza! El comandante del autopropulsado se asomó por la escotilla un segundo. Su rostro estaba gris por el cansancio, los ojos inflamados. Veo. Referencia. Pino roto. Distancia 300. ¡No lo tomarás! ¡Son muros de 1 metro de espesor! La artillería golpeó media hora. Solo le quitaron el reboque. Bájate del blindaje, infantería. Ahora va a haber ruido. Dentro de la casamata comenzó el trabajo habitual y pesado. La tripulación no pensaba en heroísmo. Pensaban en física. Para destruir un fortín de hormigón, el proyectil perforante es inútil. Simplemente lo atravesará o se quedará en la pared. Se necesita explosivo. Granada de alto explosivo y fragmentación 54R.
48 kilogramos, de los cuales 6 kilogramos son TNT fundido. ¡Explosivo! ¡Espoleta en acción explosiva! La orden fue corta. El cargador, gruñendo, empujó el proyectil. La tapa de la espoleta desenroscada. Eso significa que el proyectil explotará no al contacto, sino al profundizar en el obstáculo. Entrará en el hormigón como un taladro y lo romperá desde adentro. El artillero puso la cruz bajo la tronera del fortín, allí donde destellaba la luz de la ametralladora alemana. ¡Listo! ¡Fuego! El disparo del Su-152 contra una fortificación de hormigón es un espectáculo imposible de olvidar. No es solo una explosión, es aniquilación de la materia. El pesado bloque golpeó el monolito de hormigón. Por una fracción de segundo pareció que no pasó nada, y luego el fortín simplemente desapareció. La explosión infló la caja de hormigón desde adentro. El techo, de varias toneladas de peso, voló por el aire dando vueltas como si fuera de cartón. Las paredes se plegaron hacia afuera. La armadura, del grosor de un dedo, se rompió con un chillido que cubrió el estruendo de la explosión. En el lugar del punto de fuego fortificado quedó solo un cráter humeante lleno de migas de hormigón y polvo. La dotación de ametralladora alemana dejó de existir no como unidad de combate, sino como objeto biológico. ¡Impacto confirmado! El artillero ni siquiera sonrió. Era simplemente trabajo sucio y pesado. ¡Siguiente! ¡Izquierda 10! ¡Fortín de madera y tierra! El autopropulsado trabajaba como un zapador gigante, solo que en lugar de alicates y sonda tenía un calibre de 152 milímetros. Roía la defensa enemiga, destruyendo puntos de apoyo uno tras otro. La infantería se levantaba al ataque inmediatamente después de la explosión, mientras el polvo aún colgaba en el aire. Mientras los alemanes en las trincheras vecinas estaban aturdidos y desmoralizados por el poder del arma rusa. En el año 44 la táctica cambió definitivamente. Ahora los cazabestias no esperaban en emboscadas. Iban en los órdenes de batalla de los tanques que avanzaban. Los IS-2 y T-34 iban adelante, y los Su-152 se movían detrás de ellos, buscando objetivos que no estaban al alcance de los cañones comunes. Si los tanques se topaban con un obstáculo, una casa de piedra convertida en fortaleza o un tigre enterrado, se apartaban. Adelante salía el autopropulsado. ¡Dejen pasar a la patrona!, gritaban por radio los tanquistas. Salía, hacía un disparo, y el problema desaparecía. La casa se convertía en un montón de ladrillos. El obstáculo volaba en astillas. El tanque enterrado se convertía en tumba. Después de eso, el autopropulsado se arrastraba hacia atrás, dando paso a las máquinas rápidas y maniobrables. Era el ariete aplastante de la ofensiva. La máquina, creada por desesperación en el 43, para el 44 se convirtió en símbolo de fuerza imparable. Pero esa fuerza se daba a un precio caro. El recurso del tren de rodaje estaba al límite. Los motores, calculados para menos peso, hervían. La transmisión aullaba, moliendo engranajes. Los conductores mecánicos hacían milagros manteniendo estas máquinas viejas y desgastadas en marcha. En los descansos no dormían, sino que yacían bajo el chasis, ajustando barras de torsión, cambiando eslabones, echando aceite a cubos en los diésel voraces. Un poco más, querida. 100 kilómetros más. Susurraba el mecánico, acariciando el blindaje caliente del embrague lateral. Llegaremos a Berlín, y ahí descansarás. Dentro de la casamata ya no había miedo a la técnica alemana, solo había miedo a la avería. Quedarse sin marcha durante el ataque significa convertirse en blanco. Por eso las tripulaciones cuidaban sus máquinas más que a sí mismos. Cerca de Vitebsk, cerca de Minsk, en los accesos a Varsovia, en todas partes el escenario se repetía. La defensa alemana, que parecía inexpugnable, se desmoronaba en polvo cuando entraban en acción los regimientos de artillería autopropulsada pesada. Los alemanes llamaban a estos golpes Russische Dampfwalze, la apisonadora rusa. Y era verdad, era una apisonadora que lenta pero seguramente aplastaba todo en su camino, rodando las ambiciones del Reich en polvo de hormigón y barro de caminos. El diálogo de la infantería y los artilleros autopropulsados se convirtió en el lenguaje de la victoria. «Gracias, hermanos. Trabajo limpio», gritaba el capitán de infantería, corriendo junto al autopropulsado humeante. «Vamos, reina de los campos. Abrimos el paso. Sigan ustedes».
Saludaba con la mano el cargador, secándose la cara con un trapo. Iban hacia el oeste, dejando a sus espaldas fortines destruidos y panteras quemadas. Los cañones de sus armas miraban hacia la guarida del enemigo, y cada disparo acercaba el fin de la guerra 48 kilogramos más cerca. Ya no era solo técnica, era la mano castigadora de la historia, fundida en acero y rellena de TNT. Hacia el año 1945, los esetuarios 152 originales, esos mismos nacidos en el apuro del 43, casi habían desaparecido. El metal también tiene un límite de resistencia. Las máquinas, creadas en 24 días como un acto de desesperación, agotaron su recurso 3 veces. Sus motores, calculados para 100 horas de combate, trabajaron miles. Sus cascos, soldados a mano, se cubrieron de una red de grietas por fatiga. Las barras de torsión se hundieron, sin soportar las constantes sobrecargas del retroceso del obús. Los viejos guerreros morían no solo por proyectiles enemigos, sino por vejez, dejando sus huesos de hierro en las orillas de los caminos desde Kursk hasta el Oder. Vinieron a reemplazar los nuevos depredadores, los ISU-152. Exteriormente se parecían, pero la esencia cambió. El nuevo autopropulsado se basaba en el chasis del tanque pesado IS. Era más confiable, más fuerte, mejor blindado. Tenía ventilación normal, y la tripulación ya no perdía el conocimiento por los gases de pólvora después del 5.º disparo. Pero el alma de la máquina seguía siendo la misma. Era el mismo cañón obús ML-20, el mismo calibre. El mismo argumento de 48 kilogramos que no reconocía compromisos. El apodo Cazabestias pasó a la nueva máquina por herencia, como un título. La batalla por Berlín se convirtió en el acorde final de esta sinfonía de destrucción. Aquí, en la guarida del enemigo, la concentración de hormigón y piedra alcanzó el máximo. El Reichstag, la Cancillería, los barrios urbanos convertidos en fortalezas. Los Faustniks alemanes estaban en cada sótano. Los últimos tigres y tigres reales estaban enterrados en los cruces, gruñendo con la fatalidad de bestias acorraladas. Pero ya no había miedo ante ellos en las tripulaciones soviéticas. Solo había el frío profesionalismo de los sepultureros del nazismo. Referencia: casa con columnas, segundo piso, punto de ametralladora. Con fragmentación, bajo el borde de la ventana. El diálogo en la casamata sonaba cotidiano. Disparo. La pared del edificio se derrumbaba, sepultando bajo sí a los últimos defensores del Tercer Reich. Los autopropulsados avanzaban por las calles de Berlín, dejando tras de sí senderos. No maniobraban, simplemente demolían obstáculos. ¿Barricada de tranvías y bloques de hormigón? Un disparo con explosivo y el camino está libre. ¿Francotirador en el ático? El proyectil se lleva al techo junto con el ático. Fue el triunfo de la fuerza bruta sobre el mal refinado. Los alemanes se enorgullecían de su óptica, de sus telémetros, de su ergonomía. Creaban máquinas técnicamente impecables. Pero los rusos crearon un mazo. Y cuando ese mazo cayó sobre la cabeza del pensamiento técnico alemán, resultó que ninguna óptica salva si te vuela encima un trozo de acero del peso de una persona. En los últimos días de la guerra ocurrió un encuentro de generaciones. En una de las calles de Berlín, entre ruinas humeantes, una columna de flamantes ISU pasó junto al armazón de un viejo SU-152. Estaba junto a la acera, sin oruga, oxidado, con la casamata perforada. Un veterano del 43, que por algún milagro llegó hasta Alemania y murió a un paso de la victoria. Las tripulaciones jóvenes lo miraban con respeto. Sabían, si no fuera por ese ataúd desaliñado y hecho a la carrera sobre la base del KV, ellos no estarían pasando por aquí ahora. Fueron esas máquinas las que rompieron la columna vertebral de la Panzerwaffe cuando no había con qué romperla. La victoria en mayo del 45 puso el punto final en la disputa entre el blindaje y el proyectil. El mito de la invulnerabilidad del arma alemana no fue simplemente disipado, fue aplastado, aplanado y refundido. El destino de las máquinas mismas fue trágico y prosaico. La guerra terminó. El enorme ejército de cazabestias resultó innecesario en tiempo de paz. Su recurso estaba agotado. No servían para desfiles, demasiado toscos, demasiado aterradores,
demasiado quemados. La mayoría de ellos, habiendo cumplido su trabajo, quedaron oxidándose en polígonos o fueron a la fundición. El país necesitaba metal para la reconstrucción de las ciudades, y los héroes de ayer se convertían en armaduras para nuevas casas. Pero la lección que dio el SU-152 quedó en la historia para siempre. Es una lección sobre la naturaleza de la fuerza. Cuando te enfrentas a un oponente que es técnicamente superior a ti, que está protegido por un blindaje aparentemente impenetrable, no intentes jugar bajo sus reglas. No intentes superarlo en sutileza. Encuentra una respuesta asimétrica. Los alemanes apostaron a la impenetrabilidad. Los ingenieros soviéticos respondieron con destructibilidad. No pueden hacer un agujero. Romperemos toda la estructura. ¿Protegieron a la tripulación con acero grueso? Golpearemos de tal manera que la tripulación muera por sobrecarga. El SU-152 es un monumento a la audacia de la ingeniería. Es la prueba de que no hay situaciones sin salida. Cuando en enero del año 43 parecía que los Tigres eran invencibles y los proyectiles rebotaban en ellos, la gente en Chelyabinsk no bajó los brazos. No se pusieron a escribir informes sobre la imposibilidad de cumplir la tarea. En 24 días crearon un monstruo que cambió el curso de la guerra. Hoy, mirando las piezas de museo, es difícil imaginar qué sentía la gente dentro de esas estrechas cajas de acero. Olor a diésel mezclado con olor a sangre, zumbido en los oídos que no pasaba en semanas, la pesadez del proyectil arrancando las articulaciones. Pero fue precisamente ese trabajo pesado, sucio e inhumano el que se convirtió en el cimiento de la victoria. La guerra no es un desfile de técnica bonita. La guerra es hollín, sudor y física de cargas límite. Y en esta guerra ganó no el que tenía los planos más bonitos, sino el que pudo crear un arma capaz de resolver tareas a cualquier precio. El cazabestias se fue a la historia, pero dejó tras de sí el conocimiento principal. Para cualquier fuerza, se encontrará otra fuerza. Para cualquier blindaje invulnerable, se encontrará su calibre. Y si el enemigo piensa que está a salvo porque tiene paredes más gruesas, se equivoca. Simplemente aún no han traído los argumentos de 152 milímetros. Pero seguramente se encontrarán, siempre.